Tenía una brillante carrera en el ejército soviético. Estaba entre los militares más influyentes. Era un símbolo del régimen soviético. Pero en 1960 traiciona a su país y ofrece sus servicios al enemigo americano. Tengo material muy importante acerca de muchas cuestiones de excepcional interés y relevancia para su gobierno. Es Oleg Penkovsky, un espía situado en lo más profundo del poder soviético. La cantidad de material que entregó fue abrumadora. ¿Pero se puede confiar en él? Es quien dice que es y tiene sus justificaciones. El destino del mundo está en sus manos. Si no fuera por él, ¿qué habría pasado? Es la sorprendente historia de un arma secreta de Estados Unidos. Un espía que casi por sí solo libró al mundo del peligro de una guerra nuclear. Espías de guerra. El espía que salvó el mundo. Los Estados Unidos de América, la agresión y la subversión no serán rentables. Daremos respuesta a toda agresión. Autodeterminación para todos. ¿Quién puede hacer frente a Khrushchev? A principios de los 60, el presidente estadounidense y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética se atacan con sus intervenciones. Este es el país más rico, los Estados Unidos. Es el momento más crítico de la Guerra Fría y el mundo está dividido en dos bandos. En el oeste, el bloque liberal encabezado por los Estados Unidos. En el este, el bloque comunista, dirigido por la Unión Soviética. Separados por el telón de acero, los dos gigantes se provocan con la amenaza de las armas nucleares. En el corazón del Caribe, un pequeño enclave prosoviético hace subir la tensión en la Guerra Fría. Es la isla de Cuba. Buenas noches, conciudadanos. La semana pasada, varias evidencias han constatado el hecho de que se está instalando una serie de bases de misiles en esa isla cautiva. El 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy declara el establecimiento de un bloqueo naval alrededor de la isla para impedir la llegada de más armamento. La noticia se extiende como una onda expansiva. ¿Los enfrentamientos entre ambas potencias desencadenarán otra guerra mundial? Si Khrushchev hubiera decidido ignorar el bloqueo naval, creo que habría estallado la guerra. En 1962 existían probabilidades de que el conflicto fuese a peor. Y un camino que nunca elegiremos es el de la rendición o la sumisión. Nuestro objetivo no es la victoria de la fuerza. Mientras el mundo contiene el aliento, el presidente Kennedy se mantiene tranquilo. Su secreto es una fuente fortuita de información situada en el centro del poder soviético, en Moscú. Y alcanzaremos ese objetivo. Gracias y buenas noches. La clave para evitar la guerra nuclear aparece una noche de verano cuando unos desconocidos se cruzan en el puente de Moskoresky. Un hombre disfruta de la vista nocturna y dos estudiantes americanos, Eldon Ray Cox y Henry Lee Cobb, regresan de ver el ballet del Bolshoi. El desconocido les pide fuego y a continuación hace una petición bastante más sorprendente. El hombre dice, tengo información y quiero que se la lleven a un hombre en particular. Entonces da el nombre del responsable de seguridad de la embajada americana en Moscú. Quiero que lleven estos sobres de inmediato. El hombre entrega a los jóvenes los sobres y desaparece en la oscuridad.
Ambos piensan, ¿qué deberíamos hacer? Cox dice, voy a llevar los sobres. Cobb contesta, yo no, es una trampa. Me vuelvo al hotel. Así que se separan, Cox toma un taxi y va a la embajada americana. Aquí, en el cuartel general de la CIA, se conservan los documentos más confidenciales de la historia de los Estados Unidos. Gran parte es clasificada como alto secreto, pero entre los documentos que entrega el misterioso desconocido en el puente, hay 2 cartas idénticas escritas a máquina que se hicieron públicas hace unos años. Originalmente escritas en ruso, fueron traducidas al inglés por la Embajada de los Estados Unidos. Estimado señor, es un buen amigo quien se dirige a usted. Un amigo que ya se ha convertido en su soldado y guerrero por un mundo libre, por el que su presidente, su gobierno y su pueblo, ahora también los míos, están haciendo tantos sacrificios y esfuerzos. Le ruego confíe en la sinceridad de mis intenciones. En este momento tengo material muy importante acerca de muchas cuestiones de excepcional interés y relevancia para su gobierno. Las cartas no están firmadas. ¿Quién es este hombre misterioso y qué es lo que quiere? En ellas va una fotografía. Aún clasificada a día de hoy, la foto da a la CIA una pista para descubrir su identidad. En la embajada americana, examinando la documentación, encuentran la foto de un hombre con uniforme militar, la cabeza recortada y una flecha que dice «Soy yo». Y en la foto también aparece un oficial estadounidense que había sido agregado militar en Turquía. Él sabe que a partir de esa foto vamos a buscar en los registros diplomáticos, a localizar a ese coronel y vamos a averiguar quién es el que aparece en la foto. Fue una buena jugada por su parte. Gracias a la foto y a las descripciones de los 2 estudiantes, la CIA no tarda en poner nombre al misterioso informante. Es el coronel Oleg Penkovsky. Durante la Segunda Guerra Mundial, este brillante oficial soviético asciende en la jerarquía del Ejército Rojo. En 1949 entra en la Academia Diplomática Militar, donde se entrenaban los futuros agentes del GRU, la agencia de inteligencia soviética, actualmente el directorio principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Con solo 30 años, alcanza el rango de coronel. Después de trabajar para el GRU en Turquía, recibe el nombramiento de subdirector y coordinador del Comité Soviético de Investigación Científica. Su misión, recopilar información técnica de los países occidentales. Sobre el papel, es un emblema del régimen soviético. Su ascenso, si observamos su historial, es muy parecido al de otros hombres en puestos similares del ejército y la inteligencia, y en otros sentidos tiene, diríamos, que una trayectoria normal. Es un ejemplo perfecto del militar soviético. Así que la reacción de la CIA es pensar, están intentando que se infiltre, intentarán pasarnos información falsa, trabaja para el KGB o el GRU. Demasiado bonito para ser cierto. A pesar de las dudas, la CIA envía a un agente de inteligencia a Moscú para contactar con Oleg Penkovsky. Si los motivos que aduce son reales, Occidente habría conseguido tener su primer topo en el corazón del poder soviético. Era una oportunidad que no podían dejar pasar. En la primavera de 1961 tiene lugar la primera reunión. El empresario y contacto del MI6 británico, Greville Wynne, recibe a una delegación de ingenieros y científicos en Londres. A la cabeza de este pequeño grupo está Oleg Penkovsky. En el hotel, Greville Wynne informa al coronel soviético de que un grupo de oficiales occidentales le esperan en la suite 360. Allí estaban 2 agentes de la CIA, Joe Bullick y George Kiswalter.
Kisvalter era clave porque era famoso no solo por sus increíbles conocimientos de los rusos, sino también por su capacidad de conectar con los rusos. Y también Sergei Sergol y Michael Stokes por parte del MI6. En la reunión había 4 oficiales muy experimentados. Comienza el interrogatorio. En toda operación humana de cualquier servicio de inteligencia, cuando captas una nueva fuente, la primera pregunta es, ¿actúa de buena fe? En otras palabras, ¿es legítimo? ¿Es quien dice que es? ¿Y tiene sus justificaciones o ha sido enviado para espiarnos? Se llama validación de activos. Los agentes inician el proceso de un interrogatorio muy concienzudo, muy amistoso, para averiguar por qué ha acudido a esa habitación para hablar con 4 agentes de inteligencia. Durante su primera reunión, los oficiales averiguan que la prometedora carrera del coronel Penkovsky en el GRU se ha estancado. Sus problemas habían comenzado 4 años atrás, en 1956. Mientras estaba destinado en Turquía, había denunciado al jefe de la unidad del GRU de Estambul por corrupción. Pero en lugar de investigar la denuncia, Moscú entierra el caso y ordena a Penkovsky que regrese. Poco después, el KGB inicia una investigación sobre él. Y lo que descubren acaba con cualquier esperanza de ascenso del coronel. Hace alrededor de un año me convocó el jefe del directorio de personal para interrogarme sobre mi padre. Me dijo, estos son los antecedentes que usted declaró. Y esto es lo que hemos averiguado sobre su padre. Usted solo nos dijo que su padre había muerto. Lo dije porque mi padre fue oficial de la Guardia Blanca. El KGB descubrió que el padre de Penkovsky había combatido del lado del zar contra la revolución bolchevique. Y eso era un delito grave. Si aquello se hubiera sabido antes, jamás habría podido entrar en el GRU. Una vez que se supo durante la investigación del KGB, decidieron que no podría volver a viajar al extranjero con su familia. Penkovsky iba a cumplir 25 años de servicio y tenía en su pasado la mancha de un padre que perteneció al Ejército Blanco. Creía que sería obligado a retirarse. Nunca llegaría a ser nombrado general. Nunca iba a estar entre aquellos que tenían acceso a lo mejor que había en la Unión Soviética. Así que Penkovsky se veía a sí mismo en una carrera contra el tiempo. Necesitaba demostrar su valía al MI6 y a la CIA, de modo que cuando tuviese que retirarse y perdiese el acceso, pudiese huir del país y vivir bien el resto de su vida. Durante las primeras reuniones, los oficiales intentan analizar la compleja personalidad de Oleg Penkovsky y sus intrincadas motivaciones. Continúa habiendo grandes interrogantes sobre las motivaciones reales de Penkovsky, y no todos los expertos coinciden en cuál fue el principal desencadenante. Oleg Penkovsky es una figura curiosa, era arrogante. Es posible que sufriera delirios de grandeza acerca del valor que podía tener para americanos y británicos. Y sabemos sobre todo por sus interrogadores que una de sus motivaciones era la idea de que el sistema soviético le estaba tratando injustamente. Y esto se acentuó tras la llegada de Khrushchev al poder. Él detestaba a este hombre. No sabemos si tenía algún tipo de relación con él, pero concluyó que Khrushchev era un peligro, sobre todo por su política exterior. Así que entre esas dos cosas debió de surgir, podemos decir, la motivación para traicionar. Estaba muy preocupado por Khrushchev, por lo que podía llegar a hacer con armas nucleares, por la dirección que estaba tomando su país. Se veía a sí mismo como un patriota y pensaba que alguien tenía que saber lo que estaba ocurriendo. Durante su estancia en Londres, mantiene una serie de reuniones con la CIA y el MI6 a lo largo de 15 días, un total de 52 horas.
La razón por la que Penkovsky pudo reunirse sin problemas fue que cada vez que viajaba a Occidente, venía con una lista de encargos gigante, no solo para su familia, sino para todos sus amigos. Y lo que solíamos hacer para que no tuviera que dar explicaciones de sus ausencias era comprar todos los encargos mientras él dedicaba ese tiempo a pasarnos información. Después volvía a su habitación y tenía allí lo pedido. Así podía justificar ese tiempo. Había estado comprando todo lo que la gente de la Unión Soviética deseaba y no podía conseguir. Cientos de páginas de conversaciones transcritas revelan infinidad de detalles sobre el GRU, el núcleo de la inteligencia militar soviética. Es una organización que Penkovsky conoce como la palma de su mano, porque está dentro. Los documentos técnicos eran asombrosos, increíbles. Nos pasó datos de más de 300 oficiales del KGB y el GRU. Nombres, fotografías, era maravilloso. Aunque no hubiéramos vuelto a reunirnos, lo que nos había dado no tenía precio. La cantidad de material que nos entregó fue abrumadora. Se quedan boquiabiertos con lo que está contando. Es la gallina de los huevos de oro. Proporciona una cantidad ingente de información secreta que jamás habían imaginado. Pero como su tiempo en Londres toca a su fin, también tienen que terminar las reuniones en la suite 360. Después de esas horas, los 4 agentes comprendieron que tenían una fuente de información fabulosa, pero también que iba a regresar muy pronto al entorno más difícil que se podía imaginar para seguir en contacto. Inmediatamente se decidió que había que crear una vía de comunicación en Moscú para entregar y recibir información. Pero era muy peligroso porque había miles de agentes de los servicios de vigilancia del KGB solamente en Moscú. De modo que era muy difícil operar con un informante, pero la decisión fue que había que hacerlo. De vuelta en la capital soviética, a pesar del peligro, continúa trabajando para sus nuevos aliados occidentales. Con sus credenciales oficiales, puede acceder al archivo especial en la Biblioteca del Alto Mando de Artillería. Aquí es donde el régimen mantiene los documentos más confidenciales sobre el desarrollo de su arsenal militar. La CIA le proporciona una cámara en miniatura, una pequeña maravilla tecnológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la cámara Minox se convirtió en la cámara de espionaje perfecta para copiar documentos por varias razones. La primera era muy pequeña, muy fácil de esconder. La segunda, en un momento en el que las cámaras son muy grandes, algo tan pequeño que cabe en la mano resulta muy poco amenazador. La tercera era que tenía una óptica de una calidad increíble y una gran capacidad de enfoque. A solo 20 centímetros se podía hacer una foto de una página entera y podía hacer 36 o 50 fotos por carrete. Solo había que sacarla del bolsillo, abrirla y estaba lista para disparar. La situabas sobre el documento a la distancia necesaria y hacías la foto. Era cuestión de segundos. Y la utilizaron todos los principales servicios de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante días,
el espía fotografía incontables documentos en el más absoluto secreto. Penkovsky envía lo fotografiado a su contacto, Greville Wynne, el organizador de la primera reunión en Londres. El industrial británico viaja con frecuencia entre el este y el oeste, por lo que es el correo perfecto para el MI6 y la CIA. En 1961, entre principios de mayo y finales de junio, Penkovsky les hace llegar documentos tácticos de enorme importancia. Los originales siguen estando clasificados como alto secreto, pero estas listas publicadas por la CIA permiten imaginar el valor de la información. Tenía acceso a una publicación llamada Pensamiento Militar Soviético, un boletín, y aquel boletín ultrasecreto, del que ahora tenemos miles de números, era donde el ejército, el KGB y el GRU debatían el futuro de la Unión Soviética, sus tácticas y los objetivos que se debían marcar y cómo debían hacerse. Aquello era único. Era tan valioso que aquí, en la CIA, durante años, seguimos utilizando aquel material para entrenar y enseñar a los nuevos analistas a estudiar un país, a analizar la totalidad de un país. Los oficiales de la CIA deciden que es el momento de difundir la información que está facilitando Oleg Penkovsky. Pero para proteger a una fuente tan valiosa, su identidad no se puede revelar bajo ninguna circunstancia. A partir de ahora, el nombre del espía debe ser absolutamente secreto. La información que ha entregado se divide en varios bloques como si hubiera sido enviada por varios informantes. Separamos la información en un compartimento llamado Iron Bark, que era el material documental que había fotografiado, y otro llamado Chickadee. Ahí había más material documental. También estaba el material del GRU, con sus comentarios sobre varios aspectos de la Unión Soviética. Y creamos unas listas que indicaban quién tenía acceso a Iron Bark y quién tenía acceso a Chickadee. Unas pocas personas tenían acceso a ambas. Y ni siquiera en discusiones internas o en mensajes internos se utilizaba su nombre. Utilizábamos criptónimos, y para él teníamos diferentes criptónimos. Incluso entre las fuentes más fiables, nos preocupábamos de que nadie pudiera conectar los puntos y descubrir que una sola persona estaba produciendo toda aquella información. Entre la información que entrega Oleg Penkovsky, hay algo que hará cambiar el rumbo de la Guerra Fría: el alcance y el poder del arsenal militar soviético. De acuerdo con el nuevo agente, Estados Unidos ha sobrevalorado enormemente la capacidad militar soviética. A finales de los años 50, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tienen la bomba atómica. Ambos bandos compiten por construir el misil más potente posible, con el máximo alcance y la máxima precisión. Los Estados Unidos están convencidos de la superioridad soviética, estimación errónea conocida como la brecha de los misiles. En 1960, antes de llegar Kennedy a la presidencia, los Estados Unidos están ciegos, no tienen ninguna información sobre la capacidad militar y la capacidad nuclear soviética, no saben nada y creen que los misiles soviéticos deben contarse por decenas de miles, que son mucho más avanzados de lo que realmente son, y lo más importante, que son muy superiores a los estadounidenses. Esta convicción de que la brecha de los misiles existe y de que los rusos son superiores a nosotros es lo que Kennedy asume cuando llega a la presidencia. Oleg Penkovsky insiste en que la temida brecha de los misiles es una ilusión,
afirma que la mayoría de los misiles nucleares soviéticos ni siquiera están operativos. Nikita Khrushchev tiene un extraordinario talento para mentir. En lo relativo a misiles estratégicos y ataques con armas estratégicas, miente y declara tener lo que desearía tener como si lo tuviera. Créanme, miente como un bellaco. La información que aporta Penkovsky sobre la debilidad del arsenal soviético llega hasta figuras prominentes de la CIA y de otras agencias gubernamentales. Pero el secretismo que rodea esta nueva fuente despierta sospechas, sobre todo porque las revelaciones de Penkovsky contradicen las convicciones más arraigadas sobre el poder militar soviético. La interpretación ortodoxa de la realidad soviética hasta las revelaciones de Penkovsky era que estábamos por debajo de la capacidad de la Unión Soviética, que tenían un sistema de misiles superior al nuestro, y eso es lo que pensaban desde los líderes a los militares americanos, la inteligencia americana y el electorado. Y ahora lo que estás haciendo es pedir que piensen lo contrario, que cambien su punto de vista, y algunas personas no están dispuestas. Hay miembros del ejército estadounidense que dicen, no, eso tiene que ser falso, desinformación suministrada por los soviéticos, o como mínimo información altamente sospechosa. Algunos no quieren ni oír hablar del asunto, porque va contra sus intereses. En la década de los 60 hay una infraestructura económica inmensa detrás del ejército estadounidense y sus compras de más y más armas, de manera que nadie quiere oír que Penkovsky ha puesto sobre la mesa la idea de que la Unión Soviética no es el número 1, sino el número 2. A causa de esta oposición a la idea, en junio de 1961, los responsables de la inteligencia deciden ocultar las revelaciones de Penkovsky al presidente Kennedy. Pero mientras tanto, Penkovsky ha seguido trabajando en la sombra. Tiene ahora un nuevo contacto para hacer las entregas de material. Janet Chisholm, de 31 años, madre de 3 hijos y esposa de un miembro del MI6 destinado en la Embajada Británica en Moscú. Janet había sido secretaria en el MI6. No era un agente entrenado, pero por otra parte era bastante normal. Sobre todo en aquellos tiempos, en los que la familia, el matrimonio, jugaban un papel muy importante. Hoy, Penkovsky tiene que entregar a Janet Chisholm una carta y 7 microfilms ocultos en una caja de bombones. La entrega fue muy discreta. Él pasa por allí y al ver a los niños, le da a ella la caja de bombones, que la mete en su bolso e inmediatamente después saca otra idéntica, otra caja con bombones de verdad. Y él sigue su camino. Fue una entrega rápida y perfectamente ejecutada. La CIA analiza los microfilms y la carta. En ella se alude a la ciudad que concentra las mayores tensiones desde la Segunda Guerra Mundial, Berlín. Tras la rendición de la Alemania nazi en 1945, los vencedores dividen el país. Berlín, la capital, queda aislada en la zona rusa, pero los aliados deciden partir la ciudad en 4 sectores. Al este, los soviéticos. Al oeste, americanos, británicos y franceses. Berlín es el único lugar del mundo donde las 2 grandes superpotencias se miran cara a cara. Básicamente lo que había eran 2 bandos ideológicos, políticos y económicos enfrentados a un par de calles de distancia en el centro de Berlín. Es una situación muy extraña. En Berlín se acostumbran a que haya 4 autoridades en su ciudad.
Incluso hay vehículos en los que viajan un policía británico, uno francés, uno americano y uno ruso patrullando. Lo anormal y lo insólito se convierten en lo normal. Pero eso no quita que en última instancia haya dos colosales superpotencias mirándose de un lado a otro de una calle en un área muy reducida del centro de Berlín. Pero una mañana del verano de 1961, el mundo se despierta y descubre estupefacto un muro de unos 156 kilómetros de longitud y casi 4 metros de altura que divide el corazón de Berlín. La capital alemana queda literalmente partida en dos. Amigos, parejas, familias enteras quedan separadas por el muro. La radical medida indigna a los aliados. Después de la inesperada maniobra de Rusia en Berlín, Oleg Penkovsky sugiere a la CIA cuál será el siguiente paso. Nikita Khrushchev planea expulsar a los aliados occidentales de la capital alemana. Un informe reciente que en este momento consideramos fiable afirma que las fuerzas soviéticas se pondrán en un estado de máxima alerta con el pretexto de unas maniobras de un alcance sin precedentes a partir de principios de octubre. Con lo que Khrushchev amenaza en Berlín es básicamente con la guerra. Decía que iba a firmar un tratado de paz con los alemanes orientales, que iba a cerrar todas las carreteras y aeropuertos. Todo esto tenía el potencial de desencadenar una guerra, e iba a hacerlo en menos de un año. Pero en sus informes, Penkovsky va aún más lejos. Tras revelar los planes de Khrushchev para Berlín, afirma que los Estados Unidos deben mantenerse firmes ante el ruido de sables ruso. Teniendo en cuenta que podría estallar la Tercera Guerra Mundial, Allen Dulles, director de la CIA, decide que es necesario informar al presidente Kennedy. La idea en aquel informe era que Khrushchev estaba lanzando un farol. Y a su vez, Kennedy leía en los informes de Penkovsky que Khrushchev mentía. Que en realidad todo lo que decía no era más que un gigantesco farol para ocultar el hecho de que la Unión Soviética era mucho más débil militarmente de lo que aparentaba, y el hecho de que en realidad Khrushchev no tenía ninguna intención de resolver aquella situación por la fuerza. Y a la luz de todo aquello, Kennedy se enfrentó a esta crisis con una especie de nueva confianza. Para que una ciudad o un pueblo... Ahora los estadounidenses están convencidos de que la superioridad militar soviética es una ilusión. Finalmente, el presidente Kennedy decide seguir el consejo de Penkovsky y mantenerse firme. Berlín Oeste tiene hoy esa libertad. Y el objetivo de nuestra política es que continúe disfrutándola. El 21 de octubre de 1961, el subsecretario de Defensa estadounidense hace una declaración pública en Palm Springs, California. No existe filmación del evento, pero la transcripción se ha conservado cuidadosamente en los archivos de la CIA. Berlín es la emergencia en este momento, porque los soviéticos han decidido que lo sea. Hemos llamado a filas a 150.000 reservistas y hemos incrementado el reclutamiento. Nuestras fuerzas están desplegadas y protegidas de tal modo que un ataque sorpresa no podría desarmarnos de forma efectiva. Tenemos una capacidad de respuesta tan contundente como la que los soviéticos pueden mostrar atacando primero. El discurso del secretario de Defensa americano en octubre de 1961 es un hito. Se pone de manifiesto que la posición estadounidense ha cambiado, la convicción de que van por detrás de la Unión Soviética a la realidad de que de hecho van por delante, y es una de las primeras veces que se transmite esa idea a la opinión pública tanto americana como internacional. Los estadounidenses declaran abiertamente que han dejado de creer en la brecha de los misiles. El bando soviético tiene que enfrentarse a la realidad. Si los Estados Unidos han dejado de creer sus mentiras,
es porque alguien ha estado pasándoles información. En la ciudad más vigilada del mundo, el cerco empieza a estrecharse lentamente alrededor del coronel Penkovsky. A finales de 1961, Penkovsky continúa entregando información a su contacto, Janet Chisholm, ajeno a la intensa vigilancia a la que es sometido por el servicio secreto soviético. Fue descubierto por un espía soviético infiltrado en alguna agencia de inteligencia occidental. Hay numerosas hipótesis, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. En enero de 1962, Penkovsky envía un informe alertando a sus responsables de que han estado siguiendo a Janet. Dejan de encontrarse en la calle, limitándose a breves y más infrecuentes encuentros en eventos públicos. Pero en lo que no ha reparado Penkovsky es que el objetivo del KGB no es Janet, es él. El servicio secreto soviético le sigue a todas partes. Su domicilio se encuentra permanentemente vigilado e incluso llegan a registrarlo cuando está ausente. ¿Cómo hacen para entrar sin ser descubiertos? Esto me lo contó Yuri Nusenko, que era el superior directo del agente del KGB que participó. Huyó a los Estados Unidos y murió hace tiempo, pero me dijo, pusimos medicina negra en su asiento. Y yo le dije, ¿cómo? Y me contestó, sí, pusimos una sustancia tóxica en el asiento y la absorbió a través de la ropa. Se puso enfermo y se fue al hospital. Y mientras estaba allí, tuvimos libre acceso a su casa. Cuando el KGB entró en su casa, encontraron la cámara proporcionada por la CIA y las claves de un solo uso que utilizaba para encriptar material que solo puede facilitar una organización de espionaje. El cerco se estrecha alrededor del hombre que ha traicionado a la Unión Soviética. Pero a pesar de los riesgos, Oleg Penkovsky continúa trabajando para las agencias de inteligencia occidentales y parece haber alcanzado un punto culminante en su frenético intento de transmitir el mayor volumen de información posible. Realmente no había forma de frenarlo. Hacía demasiado, producía demasiado. Cuando piensas en el hecho de que estuvo una y otra vez en una sala de la biblioteca de la Academia Militar e hizo 8000 fotos con aquella pequeña cámara, estaba empeñado. Se esforzaba en ser reconocido como el mejor y perdió el instinto de protección hasta que fue demasiado tarde. Sabemos que en una de sus entrevistas dijo que quería ser el espía más grande de la historia. Por suerte, Penkovsky tuvo tiempo para enviar miles de páginas de información a Occidente, porque al mismo tiempo que se descubre su traición, se precipita una de las mayores crisis de la Guerra Fría en un pequeño país que cada vez preocupa más al bloque occidental: Cuba. En 1959, la isla se convierte en una espina clavada en el bloque occidental, cuando Fidel Castro y su ejército de guerrilleros derrocan al dictador Batista. El nuevo régimen enfurece a Washington al nacionalizar propiedades estadounidenses. Y en 1960, cuando Castro y Khrushchev se convierten en aliados, Cuba corta con las relaciones diplomáticas estadounidenses. El 14 de octubre de 1962, un avión de reconocimiento estadounidense toma fotos aéreas de la isla de Cuba. En una de ellas, se detecta lo que parece ser una base de lanzamiento de misiles oculta. En el más absoluto secreto, la Unión Soviética está armando la isla con la bendición de Fidel Castro. En los días siguientes, nuevos vuelos de reconocimiento
siguen fotografiando otras zonas de Cuba. Además de las bases de misiles, los soviéticos han llevado varios bombarderos y cerca de 40 misiles con un alcance cercano a los 1.500 kilómetros. Buenas tardes, conciudadanos. Este gobierno, fiel a su promesa, ha continuado vigilando estrechamente la actividad militar soviética en Cuba. En el curso de la última semana, hemos obtenido pruebas de la construcción de una serie de bases de misiles en esa isla cautiva. Kennedy tiene que tomar una decisión. Curtis LeMay y los demás consejeros le están diciendo que invada. Mire, tiene justificación más que suficiente para invadir Cuba antes de que esos misiles estén activos y se conviertan en una verdadera amenaza para los Estados Unidos. Kennedy argumentaba que si de repente invadíamos Cuba, ¿no se parecería mucho a Pearl Harbor? ¿Cómo iba a mirarnos el mundo? Kennedy estaba buscando una alternativa, algo que permitiera evitar la invasión directa. Mientras se sopesan distintas estrategias, el presidente Kennedy estudia con atención los informes diarios de la CIA. En muchos aparece el nombre Iron Bark, que indica que se basan en inteligencia proporcionada por Oleg Penkovsky. Hay 22 bases de misiles tierra-aire localizadas en Cuba, de las cuales 9 ya son individualmente operativas. El lanzamiento inicial puede tener lugar después de una alerta. Un nuevo lanzamiento desde la misma lanzadera tardaría entre 3 y 5 minutos. Las características de los misiles, su potencia, su alcance, sus especificaciones técnicas. Gracias a Penkovsky, las autoridades estadounidenses pueden evaluar el verdadero alcance de la amenaza. Es un resultado directo de la información de Penkovsky, que permite a los Estados Unidos saber cuál es el alcance de esos misiles, que es casi todo el territorio de los Estados Unidos excepto Seattle. Y también saben cuándo van a ser operativos. En otras palabras, cuánto van a tardar en ser una amenaza. Y es la información de Penkovsky la que permite a Kennedy saber cuánto tiempo tiene para negociar la retirada de los misiles. Kennedy sabe que tiene entre 3 y 8 días antes de que la primera partida de misiles pueda entrar en acción. Durante ese tiempo, todavía tiene otra opción. Si la situación no se resuelve, siempre puede seguir adelante con la invasión. Se ha puesto en marcha una estricta cuarentena a todo equipamiento militar ofensivo destinado a Cuba. He dado órdenes a las Fuerzas Armadas para que estén preparadas ante cualquier contingencia. La política de nuestra nación será considerar el lanzamiento de cualquier misil nuclear desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos que provocará una respuesta contundente contra la Unión Soviética. El 22 de octubre, Kennedy anuncia la cuarentena sobre Cuba y el bloqueo de la isla por la Marina estadounidense. Kennedy decide que hay que encontrar una solución para la retirada de los misiles que permita a los soviéticos salvar la cara. Entonces es cuando surge la idea de un bloqueo para evitar que entren más misiles en Cuba. Sabíamos por imágenes aéreas que venían más barcos en camino, que aquello no había acabado, seguían viniendo. Entonces dijo, tenemos que detener todos esos barcos antes de que lleguen a Cuba. Es cuando encomienda a la Marina la misión de detenerlos. Las autoridades estadounidenses establecen un cordón virtual en el mar y prohíben el paso de cualquier barco soviético. La violación de este bloqueo se considerará un acto de guerra. La decisión del presidente Kennedy de implantar una cuarentena naval, como él la denomina, en la práctica un bloqueo naval, es un desafío sin precedentes según las leyes internacionales, y en concreto en el contexto de la llegada de misiles rusos a Cuba, y es trazar una línea en el mar.
El problema, por supuesto, es que una vez que has dado el paso, tienes que mantenerlo. De modo que cualquier intento ruso de violar esa cuarentena, ese bloqueo, incrementa el riesgo de guerra. El mundo entero contiene el aliento. Pero todavía es posible una solución diplomática, fundamentalmente gracias a Penkovsky. Porque en todos sus informes, el coronel Penkovsky es tajante. Khrushchev está lanzando un farol. Kennedy ha de mantenerse firme. Khrushchev no va a lanzar ningún misil. No está preparado. Respeto y amo a los Estados Unidos. Y si yo fuera Kennedy, me mantendría firme. El mensaje que se repite constantemente en todo lo que se transmite a los americanos es la idea de que Nikita Khrushchev va de farol. Que casi en todos los sentidos la Unión Soviética es básicamente un tigre de papel. Pero con misiles nucleares, y tampoco se debe olvidar, esto cambia la dinámica de las relaciones soviético-estadounidenses. Insto al presidente Khrushchev a detener y eliminar esta clandestina, temeraria y provocativa amenaza a la paz mundial y a la estabilidad de las relaciones entre nuestras dos naciones. Nuestro objetivo no es la victoria de la fuerza, sino la reivindicación de la justicia. No paz a expensas de la libertad, sino tanto paz como libertad, aquí en este hemisferio y esperamos que en todo el mundo. Si Dios quiere, alcanzaremos este objetivo. Gracias y buenas noches. Mientras Kennedy pronuncia su famoso discurso, el espía Oleg Penkovsky es detenido por el KGB en Moscú. Los estadounidenses han perdido a su más valioso aliado, pero aún no lo saben. 2 días después, el 24 de octubre, 12 barcos soviéticos dan media vuelta por orden de Khrushchev. Los demás se detienen. La tensión alcanza su punto crítico. La línea trazada alrededor de Cuba representa el límite más allá del cual está la guerra nuclear. El 26 de octubre, los líderes soviéticos piden una negociación a puerta cerrada. Querían establecer un canal de comunicación extraoficial con los Estados Unidos para intentar negociar una salida que permitiera salvar la cara. Vamos a retirarnos, pero tenéis que darnos algo a cambio. Entonces activan a un agente del KGB en Washington, D.C., Alexander Feklisov. Establecen un canal extraoficial e intercambian información sin el conocimiento de la opinión pública. Y dicen, desactivaremos el bloqueo si retiráis los misiles, si ordenáis a vuestra armada y barcos que regresen a casa. Y discretamente retiraremos nuestro armamento de Turquía. Las negociaciones avanzan en secreto a lo largo de varios días. Pero durante este tiempo, el enfrentamiento continúa y los dos bandos mantienen sus posiciones. Todo el mundo está alerta y preparado para actuar ante la menor agresión. Finalmente, el 28 de octubre la Unión Soviética retira sus barcos y acepta desmantelar todas sus instalaciones militares en Cuba. A cambio, los americanos se comprometen a no atacar la isla. Y en secreto, Kennedy también promete retirar los misiles con cabezas nucleares instalados en Turquía, Italia y Gran Bretaña. La crisis ha pasado y el mundo vuelve a respirar. Kennedy aparece como el ganador. Ha mantenido la calma ante la hostilidad. En cambio, Khrushchev ha ofrecido la imagen de un líder débil y es señalado y acusado por retirarse. Pero el único realmente derrotado en esta historia es sin duda Oleg Penkovsky. En mayo de 1963 es juzgado en un proceso exhaustivamente cubierto por los medios.
Al final del mismo, el espía es condenado a muerte y ejecutado el 16 de mayo de 1963. Este brillante militar soviético dio su vida por una causa en la que creía. En solo 18 meses, hizo temblar los cimientos de la poderosa Unión Soviética y alteró el equilibrio de poder entre el este y el oeste. Los expertos coinciden. Oleg Penkovsky jugó un papel crucial en la resolución de la crisis más grave de la Guerra Fría. Lo que hizo Penkovsky fue dar a los americanos, en uno de los momentos más críticos de la historia humana, la crisis de los misiles cubanos, una comprensión de la situación que antes no tenían. Y lo que eso significa es que no estaríamos exagerando si decimos que Penkovsky ayudó a evitar una guerra nuclear. Pagó el precio más alto, pero el ambicioso coronel Oleg Penkovsky alcanzó su objetivo y se convirtió en uno de los espías más grandes de la historia. El que ayudó a salvar el mundo de una guerra nuclear. Estuvo en el lugar adecuado en el momento preciso. Nos dio gran cantidad de información, muy valiosa, en un breve periodo de tiempo. He entrenado a espías toda mi vida profesional y no conozco a ninguno más importante que Oleg Penkovsky. Debe ser considerado uno de los mejores, o el mejor de todos los tiempos, por toda su aportación.